¿Por qué está fracturada la convivencia social? ¿Es una cuestión de panorama político? ¿Es una cuestión de gestión en su caso? ¿Cómo lo ve usted? Es una cuestión de que mientras no desaparezca el sanchismo habrá polarización. Tan sencillo como eso. El sanchismo, en definitiva, parte de la doctrina del no es no para instalarse en la doctrina de todo vale para permanecer en el poder, y por tanto, si permanecer en el poder implica fracturar la sociedad española, fracturaremos la sociedad española. El Partido Socialista bajo Pedro Sánchez, lo peor que ha hecho, a mi juicio, es renunciar a ser un partido mayoritario. Ya no entiende que tiene que ser un partido de mayorías. Entiende que tiene que ser un partido de minorías con una serie de minorías de bloqueo que le permitan gobernar. Pero cuando uno está en política es para convocar amplias mayorías sociales. Y el Partido Socialista con Pedro Sánchez ha renunciado a convocar esas mayorías sociales. Esto nunca había pasado hasta este momento. Y sin embargo es lo que sucede. Pero para ser un partido de minorías, tu base tiene que ser generar un elemento de confrontación que te permita movilizar esas minorías en todo momento. Y es lo que opera, o las coordenadas en las que opera Pedro Sánchez. Ese elemento de confrontación, la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre dice que es Madrid. ¿Usted nota que Pedro Sánchez ataca especialmente a Madrid, en este caso a la capital? Sin duda. Sin duda, Pedro Sánchez entiende que tiene que señalar siempre culpables. Lo hemos visto con el apagón, lo vimos durante la pandemia y lo vemos prácticamente en cualquier actuación política. Y no hay modelo político más contrapuesto al de Pedro Sánchez que el de la Comunidad y el de la Ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de mayorías sociales. Tenemos mayorías absolutas frente a minorías que tiene Pedro Sánchez. En segundo lugar, desde el punto de vista de las políticas económicas y administrativas de liberalización, de simplificación. En tercer lugar, desde el punto de vista de que en Madrid no se señala a nadie que piense por ser diferente, y Pedro Sánchez señala porque se piense ser diferente. Por tanto, el modelo político contrapuesto al de Pedro Sánchez en España es el modelo de Madrid, y por eso nos señala de la manera que lo hace. Estamos en un edificio histórico ahora mismo haciendo esta entrevista. El caso del Gobierno de Madrid, su edificio histórico es la Real Casa de Correos. El Gobierno de Pedro Sánchez le quiere imponer una placa para dejar claro que, que ahí estuvo la Dirección General de Seguridad. ¿Qué opina usted de esta polémica? ¿Usted cree que la Ley de Memoria Democrática debe implantarse en el caso de la Comunidad de Madrid? Mire, las leyes están para cumplirse, pero la Ley de Memoria Democrática tiene un vicio de origen, que es que ha sido pactada con Bildu. La Ley de Memoria Democrática no alcanza el año 1975, que según el gobierno es cuando comenzó la libertad, y por eso están celebrando el 50º del fallecimiento de Franco. Alcanza el año 1983. Es insultante que Bildu nos imponga que la memoria democrática empieza 5 años después de la Constitución, dando a entender que la dictadura alcanza cuando menos hasta el año 1983. En segundo lugar, tener que aceptar la vigencia de una ley no supone tener que aceptar la interpretación sectaria de esa ley. Y en este caso no pretenden colocar una placa en recuerdo a los que fueron detenidos, torturados o fallecieron en ese edificio, que eso nadie lo niega ni lo discute. Lo que pretenden es asociar una marca, que es la dictadura, a un gobierno democrático, en mi opinión, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Y entonces pretenden en su discurso homologar el franquismo, homologar la ultraderecha a la presidencia legítima de la Comunidad de Madrid, que es de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que se pretende con la colocación de la placa en la Real Casa de Correos. Nadie aquí se niega a reconocer a las víctimas de una dictadura. Nadie. Lo que nos negamos es que se retuerza el dolor de las víctimas de una dictadura en una utilización partidista auspiciada por Pedro Sánchez y avalada por Bildu. ¿No es si lo hace por su condición de alcalde, que le convierte en un político nacional, o porque ve elementos para atacar por ese franco al Partido Socialista ahora mismo, como se atacó en su momento al PP con la Gürtel? Es que estamos hablando de que lo que parece un caso aislado es que la mano derecha de Pedro Sánchez en el partido y en el gobierno, quien conducía el peullo de Pedro Sánchez durante las primarias junto con Koldo, son protagonistas de una gigantesca trama de corrupción de la cual Pedro Sánchez en absoluto es ajeno. En absoluto es ajeno. Porque hay alguien que crea que José Luis Ábalos puede hacer eso como secretario de organización y como ministro de Fomento, y que Pedro Sánchez no supera nada. ¿Usted sabe todas las partidas que hay en sus ayuntamientos? ¿Por qué le cesó? Porque todos en aquel momento pensamos, ¿y por qué cesa a Ábalos? ¿Por qué le mantiene de ministro? ¿Por qué le deja repetir como aforado en las listas al Congreso de los Diputados? Mire, dicho de otra manera, si yo tuviera un Ábalos en mi gobierno, no repetía en mi lista electoral. No solo le hubiera cesado, sino que no hubiera repetido en mi lista electoral. Y lo más probable es que yo directamente lo hubiera denunciado.
El problema no es que José Luis Ábalos pudiera incurrir en determinadas conductas, que por cierto eran uña y carne, porque no estamos hablando de cualquier diputado, no estamos hablando de cualquier ministro, estamos hablando de su mano derecha en el gobierno y de su mano derecha en el partido, de la persona que conducía el Peugeot, de Pedro Sánchez. Y lo que estoy diciendo es que en mi caso, si se hubiera dado eso, desde luego no solo le hubiera cesado, sino que no hubiera repetido y probablemente me hubiera ido a la justicia a denunciarle. Y Pedro Sánchez no hizo nada de esto. Y entre tanto, ¿qué se puede hacer? Porque usted gobierna en el ayuntamiento, Isabel gobierna en la comunidad, tienen ustedes 14 presidentes autonómicos, pero en el fondo todos lo sabemos, lo que cuenta es la Moncloa, Sí. que es el señor que tiene el BOE o la señora y el que decide la agenda política. Tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de precariedad laboral, tenemos problemas de sueldos, tenemos infinidad de problemas y sigue el mismo señor en la Moncloa que ustedes dicen que nos lleva a la destrucción de España también. ¿Qué va a hacer el PP mientras? ¿Resignarse? Pues tenemos que estar preparados para que aguante hasta el 27. Miren, yo entiendo que hablar del PP es muy atractivo, lógicamente, y que además eso no nos debe pesar ni suponer una responsabilidad adicional. Somos el primer partido de España a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Sé que a muchos no les parecerá suficiente. Pero permítame que porque a muchos no les... tener que decirlo tanto como lo dicen ustedes parece aplicando el mismo argumento que me decía antes de Pedro Sánchez. Tiene que decir lo del 31 porque, claro, ustedes repiten mucho que son el primer partido a nivel nacional, pero gobierna Pedro Sánchez. Sí, por supuesto que gobierna Pedro Sánchez, a un precio inasumible para España, que conste, ningún presidente del gobierno lo hubiera sido al coste que lo está haciendo Pedro Sánchez. Es decir, lo que hay que valorar es que el Partido Popular, a pesar de todo el desgarro institucional que está causando Pedro Sánchez, a pesar de toda la depredación de las instituciones que está originando y causando Pedro Sánchez, sin embargo es el primer partido de España. Y eso es lo que nos debe dar confianza a todos, que hay una multitud de españoles que además no necesariamente se identifican con todo nuestro ideario político, que no se resignan a que Pedro Sánchez pueda secuestrar nuestros principios democráticos para poder ser presidente del gobierno. Yo sé que es una situación difícil. A mí se me acerca mucha gente por la calle y me lo dice, oye, ¿cuándo nos vamos a librar de Pedro Sánchez? Pero yo se lo digo, estamos en una democracia y ahora mismo no hay una mayoría parlamentaria alternativa. Solo una mayoría parlamentaria alternativa puede hacer caer este gobierno, o solo un principio mínimo de decencia podría hacer que Pedro Sánchez convocara elecciones. Como no tiene un principio mínimo de decencia ni hay una mayoría política alternativa, lo que hay que hacer es transmitir a los españoles de que solo hay una salida a la degeneración de nuestro Estado social y democrático de derecho, de que solo hay una salida al peor momento de nuestra democracia desde el año 78, que es el Partido Popular. Y a veces nos puede parecer que esto es picar piedra, pero hay que picar esa piedra. No podemos ni resignarnos ni desesperarnos. Y no podemos tampoco someternos a lo que quiere por un lado el Partido Socialista y a lo que quiere por otro lado Vox. Que hay muchas veces se nos dice que es que si nos aprietan por un lado o nos aprietan por otro lado. Los únicos que nos tienen que apretar son los españoles. A mí no me aprieta lo que dice Vox ni lo que dice el Partido Socialista. A mí lo único que me aprieta es convocar una amplísima mayoría de españoles para ser capaz de restaurar las bases de nuestra convivencia. Y ese no es un trabajo fácil ni de un día para otro. Ese es un trabajo arduo, complicado y muy difícil además desde la oposición frente a un gobierno que te pretende ningunear en todo momento y que ignora los más elementales principios de consenso que debería haber entre los partidos de Estado. Bien, a partir de ahí, nosotros tenemos que ser capaces de decirle a los españoles que la única vía de salida real al sanchismo es el Partido Popular y que esa vía real de salida al sanchismo tiene como premisa restaurar la convivencia social, generar nuevamente las bases de que podemos convivir pensando diferente y de que somos capaces de volver a unirnos en torno a un gran proyecto común que es la España constitucional. Sé que es difícil, sé que muchas veces parece que es picar en piedra. No le envidio la tarea a Alberto Núñez Feijóo, pero creo que a quien le corresponde hacerla, y es el que mejores condiciones sin duda tiene para poder hacer esto en estos momentos en España, es Alberto Núñez Feijóo. Para todo aquel que quiera saber cuál es la postura del Partido Popular. La postura del Partido Popular es, si tenemos que pactar con Vox, pactamos con Vox, que haya gobiernos. Si Vox decide que se va de esos gobiernos, que se vaya.
Tan sencillo como eso. Es decir, los españoles saben que si el Partido Popular ha tenido que pactar gobiernos, lo hemos hecho. Que si el Partido Popular ha dicho, por ahí no paso, Vox ha ido del gobierno. Es decir, que nosotros no somos los que tenemos pactos con Bildu, ni los que tenemos pactos que nos obligan a ir a Ginebra a una mesa con un mediador salvadoreño. Que nosotros pactamos con luz y taquígrafos en España y que si Vox decide en un momento dado o pretende Vox en un momento dado chantajearnos a nuestros gobiernos, no nos tiembla el pulso. Si se tienen que ir, que se vayan. Es bastante más sincero y honesto esto que lo que está haciendo Sánchez con sus pactos. Madrid sigue creciendo y dicen los expertos que se van a construir 40.000 viviendas al año. Y de esto... No, que debemos construir 40.000 viviendas al año. Exacto. ¿Tiene usted la solución al problema de la vivienda? Porque esta capital corre el riesgo de convertirse en un bellísimo decorado como la Londres que yo conocí hace ya 25 años, en el que no había manera de que nadie viviera en toda la almendra central, porque no hay quien lo pague. No, es el gran reto y el gran desafío que tenemos como ciudad. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho a lo largo de los últimos años? Entender que había un problema real de oferta, que había un problema de falta de vivienda, que había un problema de que la demanda era mucho más alta que las viviendas a las que se podía acceder y que por tanto teníamos que tener la capacidad de que en Madrid se pudiera construir vivienda y se pudiera construir vivienda de manera masiva. Y en estos momentos, por primera vez en Madrid, en la última década, hay suelo para construir 70.000 viviendas, para conceder licencias hoy para construir 70.000 viviendas mañana, y nunca ha sido tan fácil construir desde el punto de vista de trámites administrativos y burocráticos. Y por ahí es por donde vamos a ser capaces de solucionarlo. Pero que además de gran parte de esas viviendas no es propiamente vivienda libre, sino son viviendas que tienen protección o que tienen un límite del 30% de las unidades de los ingresos de la unidad familiar. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo considerabilísimo, no solo en la vivienda social, digamos la vivienda que va a las personas que no tienen capacidad económica, sino fundamentalmente en la vivienda asequible. Personas que teniendo una capacidad económica o no pueden independizarse o no pueden tener una vivienda acorde a sus necesidades. Y ahí es donde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid en los últimos 5 años hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Por datos, en vivienda pública, Madrid va a alcanzar por primera vez las 10.000 viviendas de parque público en el año 2025 en toda su historia. Pero es que démonos cuenta de una cosa. Madrid ha aumentado un 40% su parque de vivienda pública en los últimos 5 años y en Barcelona ha decrecido un 2,75%. No digo que haya crecido, ha decrecido un 2,75%. Son datos del Ministerio de Vivienda, por cierto, para quien piense que los estoy dando yo. Es que Madrid, el Ayuntamiento ha invertido 850 millones de euros en vivienda y en políticas de vivienda en los últimos 5 años y el Gobierno de España ha puesto 19 millones de euros en políticas de vivienda en la ciudad de Madrid en los últimos 5 años. Pero la cuestión está en, no hay ciudad en Europa que tenga tanta capacidad para construir vivienda asequible como Madrid en este momento. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Hacer efectiva esa construcción y por tanto posibilitar todas las condiciones para que se pueda comenzar a construir inmediatamente, y eso nos obliga a trabajar con los promotores para que los promotores puedan superar todas las dificultades en forma de financiación y en forma de mano de obra que falta en estos momentos.